Trata de arrancarlo. Juan Carlos Escobar. Bienvenidos a Trata de arrancarlo, bienvenidos de nuevo también a todos los oyentes de Digital Fly. Estamos de estreno en esta semana en el que ampliamos las horas en las que cubrimos este podcast y estos episodios de emisora en radio allí en Alicante, y estrenamos sección. Hemos hablado de motos, hemos hablado de coches y estrenamos lo que sería el popurrí, las curiosidades, lo que importa y no pasa en pista, que es igual de importante que lo que ocurre en pista. Y vamos a estrenar estas declaraciones. Venimos hablando de motos, de coches, de todo lo que ocurre, pero queremos saber ahora qué ha ocurrido y qué afecta a nivel de declaraciones, a nivel marketing, a nivel publicidad, a nivel todo lo que ocurra y todo lo que repercute. Y vamos a empezar. Ya hablábamos en el podcast de Fórmula 1 de si Mercedes ha vuelto o no. Lewis Hamilton dice que va a devolver la gloria a Mercedes y que quiere revalidar o que va a revalidar el título de 2023. ¿Os ha dado declaraciones para comenzar? Sí, la verdad que sí, Carlos. Muy buenas noches a ti en primer lugar y muy buenas noches a todos los espectadores de nuestro canal de Twitch, de nuestro canal de YouTube, de Digital Fly, que la verdad que, como bien dices, y antes de meternos en materia, semana grande. Ya no solo hablamos de motos y de coches en nuestro podcast habitual, sino que ampliamos el repertorio y las horas que tenemos y pasamos de 1 a 3 horas de emisión en la radio, y esto ha echado a volar, como dice César de Digital Fly, la radio en la que podemos volar y sobre todo lo que más nos concierne a nosotros, radio del motor. Así que desde aquí lo primero, darle las gracias a César por hacer posible que nuestro proyecto crezca un poquito más, un escalafón más. Así que vamos a ver cuánto da de sí este programa de Macedonia de frutas, de recopilación de noticias que tenemos. Y como bien dices, Hamilton empieza como Alejandro Sanz, pisando fuerte para la temporada que viene, que va a devolver a Mercedes a la gloria. La verdad que me vas a sorprender con más declaraciones, porque aquí sí que lo hemos hecho así, que sea un poco de sorpresa lo que vamos a tener en el día de hoy. Y yo creo que es un poco osado, pero tampoco me parece descabellada la declaración de Hamilton, porque como bien dijimos en el podcast anterior de Fórmula 1, que Mercedes iba a estar ahí y a final de temporada está ahí. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla ese coche del 2023 y sobre todo cuando se ponga en pista cómo funciona. Pero yo creo que podría ser un bonito duelo de nuevo con Verstappen, porque yo creo, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que Red Bull va a estar ahí y van a ser de nuevo los top. Y estaría muy bien de nuevo ver un duelo Verstappen-Hamilton, porque creo que el piloto inglés, que además es uno de tus favoritos, tiene esa espinita clavada y no se va a arrugar, ni mucho menos. Sin duda nos gustaría que el año que viene nos encontremos una batalla en la que entre Lewis Hamilton, en la que entre Verstappen y en la que, por supuesto, Ferrari recupere o mantenga el ritmo competitivo y el ritmo de equipo y podamos tener una lucha a 3 con Leclerc, a 4 con Pérez, a 5 con Sainz. Pero sin duda yo creo que Mercedes va a tener una progresión ascendente. Yo creo que va a ser el segundo candidato a competir, pero también hay que tener una cosa clara. Hamilton ha dicho que Mercedes va a volver a la gloria en 2023. Eso puede significar también una cosa, y es que Mercedes y Hamilton tienen a un compañero en el box de al lado, que es George Russell, que a mí me asusta lo que puede hacer Mr. Consistencia con un coche competitivo. Sí, porque salvo el error que ha tenido en esta última carrera en el Gran Premio, se llevó puesto a Carlos Sainz, no le hemos visto cometer un error en toda la temporada. Ha sido, yo diría, el piloto más regular
y el piloto que siempre ha estado ahí, fuera mejor o fuera peor el coche, pero siempre ha estado ahí. Y en la primera parte de la temporada lo veíamos, fallaba la fiabilidad de Red Bull, tercer coche, Russell, fallaba la fiabilidad de Ferrari, tercer coche, Russell, carrera tras carrera. Mientras tanto Hamilton luchando en mitad de posición de puntos, quinto, sexto, tal. Yo, si fuera Hamilton, me preocupaba porque quizá tu mayor rival no va a ser Verstappen, sino que lo vas a tener como te tengo yo aquí, al lado del box. Perfecto, como quiere Mercedes, le saldrían esos planes perfectos si Russell consigue eso. Yo al final siempre lo he dicho y he hablado de Russell maravilla, siempre creía que iba a ser un gran piloto. A mí lo que me asusta en el momento en el que tenga Mercedes un coche competitivo, yo creo que es la empresarialidad. Esta palabra de empresarialidad me la acabo de inventar, claramente, pero es ese amor que le tiene Russell a Mercedes, como de la oportunidad que le han dado y quizá de ser capaz de aceptar ciertas decisiones que le perjudiquen solo por ese sentimiento de que le debe algo a Mercedes. Hombre, y también te digo que Hamilton tiene una edad en la que ya no es una apuesta de futuro. Y ahí Mercedes tendrá que ver si quizá tenga que priorizar a Russell por encima de a Hamilton. Va a estar ahí la cosa que podemos ver un caso como el de 2007 con Fernando y con Lewis. Así que vamos a ver, porque a mí Hamilton a día de hoy como piloto creo que ha tenido una maduración muy buena y que a día de hoy es un piloto top. En 2007 cuando llegó pues no dejaba de ser un joven con muchas ganas y tal, y que el equipo en ese aspecto no le acompañó a hacer las cosas bien, y de ahí vino la rivalidad que tiene con Fernando y demás. Pero creo que con George Russell puede surgir la misma situación, lo que pasa que a la inversa. A mí Russell es un piloto que me ha demostrado esta temporada que tarde o temprano va a estar en la pomada por el título, y que en cuanto el coche funcione va a estar ahí, va a dar mucha guerra, y vamos a ver si puede. Ojalá que la temporada que viene estemos hablando de, como tú decías hace unos minutos, de un mundial a 3 equipos, a 6 pilotos, porque eso yo creo que nunca lo hemos visto, salvo en los años de Fernando en Ferrari, que estaba Fernando luchando por el mundial, Vettel y Webber, que estaban ahí luchando también, pero a tantos pilotos y a un abanico tan amplio de posibilidades no lo hemos visto en los últimos tiempos. Así que yo quiero verlo, y también, como a nosotros nos gusta el picante y la polémica, a ver cómo lo hace Mercedes, el equipo, Toto Wolff, cómo maneja los dos gallos de la categoría dentro del mismo garaje. Pues fíjense, y no lo quiero decir por pecar por simpatía o por gusto por Hamilton o por gusto por Mercedes, creo que tiene una papeleta más complicada, o que tendría una papeleta más complicada de gestión Red Bull, si sus dos pilotos llegasen a ser tan competitivos entre Checo y Verstappen, que lo que yo creo que podía tener Mercedes, que creo que aún todavía pesa esa jerarquía y ese peso de Hamilton, y yo creo que esas ganas de Mercedes de darle el octavo a Hamilton para que quizás se retire, y igual le sale a cuenta a Mercedes que Hamilton gane su octavo mundial y que él se retire y que Russell sea su número 1 y busquen otra opción, que empezar a rivalizar y que pierdan puntos. No sé yo qué decirte, porque primero creo que en Red Bull tienen las cosas claras, que salvo hecatombe de Max va a seguir siendo el cabeza del equipo, y lo hemos visto esta temporada, como en 2 ocasiones creo que iba liderando Checo la carrera y le han dicho apártate que viene el toro. Yo creo que Checo tiene pocas posibilidades de dar la vuelta a esa situación, porque el equipo, ya te digo, apuesta por Max. Max es una apuesta de futuro, y ya está. Yo creo que ahí, si quiere ganar Checo el título, una de dos: o se va a otro equipo o hace muy 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 bien las cosas. Pero claro, es que hay que tener en cuenta que tiene al lado a un bicampeón del mundo, y además que creo que a la larga va a ser uno de los pilotos, de los grandes pilotos de la historia de la Fórmula 1, porque
Verstappen, los 2 títulos que tiene no han sido ni mucho menos fáciles, porque la temporada pasada ya lo vimos, esa guerra encarnizada con Hamilton, y esta temporada con los Ferrari, aunque sí que es verdad que los Ferrari a mitad de temporada han pegado un bajón de rendimiento, pero bueno, yo creo que es más difícil la papeleta de Mercedes, tengo que discrepar contigo, que la papeleta de Red Bull, porque se ha demostrado que lo tienen claro. Efectivamente, para esto estamos en el podcast, para tener variedad de opiniones. Por supuesto, nos encanta el poder charlar, el poder debatir, tanto por supuesto opiniones que nos pueden dejar también en la cajita de comentarios, en el chat, en las redes, interactuar, como decimos, de todo lo que vayamos, y sobre todo en este tercera parte de lo que es el podcast, que son curiosidades, que son más opiniones, que más todos los 3 son debate, pero que invita a cosas que no son lo habitual. También, por supuesto, encantados de contar con vuestro apoyo. Y continuando con el debate, te quiero proponer algo que no es tan usual y que le da mucha creatividad y le da mucho color tanto a la Fórmula 1 como a las motos. En las motos es más habitual. Hemos visto este fin de semana una livery especial de Williams por la carrera de Estados Unidos. Y en motos sí que vemos, y sobre todo tu gran ídolo Valentino fue quien lo puso de moda, también Kenny Roberts, el cambiar la livery de la moto, los colores en grandes premios puntuales. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que en Fórmula 1 se hacía, sobre todo más antes que ahora, tengamos, no digo una livery por carrera, pero más variedad, no solo ver una livery por año? Claro, esto sería... Cada escudería tiene su gran premio especial y estaría muy bien que en ese gran premio especial en cuestión para cada uno, pues en Monza para Ferrari, en Estados Unidos para Williams, en fin, que cada equipo trajera alguna novedad a las carreras, porque como bien dices, el padre de las motos, Valentino, lo puso de moda con esos diseños de cascos, con esos diseños de motos en los que ha pintado la Yamaha y la Honda de todo lo posible, azul pitufo, azul un poquito más claro, en fin, con banderas, tal. Esto queda visualmente muy bonito y sobre todo de cara al espectador es increíble, porque ver un Ferrari toda la temporada rojo, excepto una carrera que, por lo que sea, yo que sé, te pongo un ejemplo absurdo, lo ponen verde, pues eso queda curioso y además a nosotros nos daría mucho de lo que hablar, así que ojalá que esta iniciativa de Williams y este movimiento de Williams lo veamos más a menudo, porque en el mundo de las motos sí que, aunque no se hace tan a menudo como lo hacía Valentino, sí que se hace un poquito más y vemos unos colores un poco distintos en algunas ocasiones, pero oye, que este sea el inicio de una revolución en ese sentido, porque imagínate, cada carrera ver a un coche de una escudería de distinto color, eso está muy chulo. Sin duda, efectivamente le da mucho color, le aporta mucha visualidad. Y algún día en este podcast de curiosidades también, te van apareciendo temas para este popurrí, para esta Macedonia, hablaremos de nuestras liveries favoritas y de liveries especiales de grandes premios, y por supuesto también entraremos en motos, que incluso tú ahí nos puedes ilustrar con las motos más icónicas de Valentino Rossi, de Kenny Roberts, de Stoner, de Hayden, de grandes pilotos que tuneaban esas motos para las carreras, así que algún día nos podemos enfrascar en el mundo de las liveries. Sí, ahí tenemos que hacer una clasificación con las mejores y las peores, y yo te diría que a pesar de que Valentino es mi piloto referencia y el padre, como diría Miguel, la moto que más me ha impactado a mí fue la Honda de Nicky Hayden, Honda o Ducati, es que ahora mismo no recuerdo bien, con la bandera de Estados Unidos en blanca. La verdad que esa fue impactante. Pero sí, un día hacemos una recopilación de las deliveries de MotoGP y hacemos una clasificación, también que participe la gente, lo dejaremos en redes sociales para que nos diga su particular aporte y si ha habido alguna que se nos escapa a nosotros que han dicho, oye, pues esta merece la pena ser contada. Yo sin duda sí que me quedo contigo con alguna de las de
con algunas de los decorados que ha hecho Valentino, porque muchas de ellas son tremendamente míticas y tremendamente bonitas. Algunas también de Kenny Roberts, pero sin duda las de Valentino son míticas e icónicas. Sí, la verdad que ojalá que tengamos pronto un piloto como Valentino, porque con su marcha de MotoGP ha dejado un vacío difícil de reemplazar, que eso sí que la historia de Valentino sí que nos da no para un podcast, nos da para completar una saga como El Señor de los Anillos y más. Pues fíjate lo que me gusta, que no sepas qué es lo que te voy a traer y qué es de lo que vamos a hablar en este episodio de Curiosidades, porque ahora acabas de decir lo que te gustaría que hubiese un piloto como Valentino, y es que desde GasGas llegan a comparar, y se ha dicho, Izan Guevara es una copia de Valentino Rossi. Tiene muchas cosas muy parecidas, la manera de vivir las carreras, la manera del pilotaje, y creen que es lo más parecido desde hace mucho tiempo a El Doctore. Y como bien ídolo tuyo, te pregunto qué opinas de esta declaración. Pues a ver, me parece muy bien por el equipo GasGas, pero creo que no se le acerca, porque Valentino en la temporada que tuvo en 125 en el 96 ya era un icono de celebraciones, ya era un icono de sacar cosas cuando se terminaba la carrera para la celebración, ya era un icono de manejar a la prensa, de las entrevistas. Tú no lo has vivido, pero quizá lo hayas escuchado, el mítico Pollo Osvaldo, que cuando le preguntaban a Valentino si tenía algún sponsor principal o alguna marca que le diera dinero y le aportara dinero económico, un apoyo económico, él decía sí, Pollería Osvaldo, el Pollo Osvaldo, que son los mejores pollos de Tabuglia, es una pollería espectacular y también los hacen asados, tal. Y resulta que todo eso era una mentira, una historia que pues lo típico, que estás entre una carrera y otra y dices, oye, ¿y por qué no decimos esto? Pues las tonterías que se ocurren. Y tiraron toda esa temporada con el famoso Pollo Osvaldo, que nadie sabía quién era y nadie sabía de dónde venía, que era el que le aportaba dinero y el que le mandaba apoyo a Rossi a las carreras. Y un periodista se interesó y dijo, oye, yo quiero ir a Tabuglia a conocer al tipo de los pollos Osvaldo. Y montaron una treta de un conocido que tenía una casa en el campo, y llevaron al periodista a hablar con ese tipo y le dijeron que era ese tal, y mucho tiempo después fue cuando se descubrió que era una broma y que era simplemente una historieta. Esto Izan Guevara no lo tiene. A ese nivel de espectacularidad creo que no llega. Ojalá y con el tiempo demuestre que sí, que sobre todo a nivel de pilotaje, más allá del espectáculo fuera de la pista, pero que a nivel de pilotaje se parezca a Valentino, porque sería, lo que te digo, completar un hueco que ahora mismo está vacío. Pues fíjate, lo han comparado con Valentino los que están, los que mandan en GasGas, pero tenemos también con quien se ha comparado él. Ha dicho, mi ídolo es Marc Márquez, pero me veo reflejado en la forma de pilotar de Jorge Lorenzo. A ver si esta vez, te digo como si fuese un puzzle, si me lo puedes encajar más, como bien dices, perfil Valentino a nivel de pilotar, a nivel de Márquez o a nivel de Lorenzo. O igual hay otro piloto que te parece que corre como Cal Crutchlow. Es que por suerte o por desgracia hemos tenido hasta hace unos años una hornada de pilotos, tanto españoles como que no son españoles, muy característicos, y sobre todo que han dado mucho juego de cara a la galería, porque estamos hablando de Jorge Lorenzo, de Marc Márquez, de Valentino Rossi, que son, yo creo, junto a Casey Stoner y Nicky Hayden, más Biaggi, un poco más antiguo, en fin, Dani Pedrosa, que han sido pilotos con un estilo de llevar la moto muy característico, y que yo creo que ninguno de los que hay ahora mismo en la parrilla se puede comparar con ninguno de ellos. No porque sean ni mejores ni peores, sino porque tienen otra forma de llevar la moto.
porque Jorge Lorenzo era un piloto muy agresivo, pero vimos que cuando llegó a MotoGP a Yamaha y se estabilizó, como que entraron en esa zona de confort Valentino, Jorge, Dani Pedrosa, Casey Stoner, y eran carreras en las que no había mucha lucha cuerpo a cuerpo. Si había alguna pelea, Jorge Lorenzo sí que era más agresivo que el resto, y el punto discordante fue la llegada de Marc Márquez a MotoGP, que les volvió otra vez a activar y a recuperar esa juventud y ese ansia de buscar el hueco. Pero la verdad que no veo yo identificado a Izan Guevara con Jorge Lorenzo ni con Marc Márquez tampoco. Yo te diría que es Izan Guevara, porque a nivel de pilotaje y sobre todo de calmar los nervios encima de la moto, quizá le podría comparar un poco con Dani Pedrosa, pero salvando muchísimo las distancias, porque Dani Pedrosa, el pequeño samurái, es un fuera de serie dentro y fuera de la pista, y lo demostró así durante toda su carrera, y ahora mismo como piloto probador de KTM lo sigue demostrando día tras día. Pues para continuar este ritmo de declaraciones y para cerrar ya con el que es campeón de Moto3, que es Izan Guevara, ha dicho que quiere ganar las 4 carreras de España. Así que antes lo comentamos o lo verán en algún momento esta semana de los 3 podcasts que hemos tenido, de motos, de coches. Hemos hablado, por supuesto, de Guevara, hemos hablado de lo que sería ganar en Valencia o hacer el favor a García Dols para que consiga los puntos, pero dice que quiere ganar la carrera. Sí, además lo comentábamos el otro día en el podcast de motos que Izan Guevara decía antes de la carrera de Sepang que iba a intentar ayudar lo máximo posible a Sergio para que consiguiera ese subcampeonato. ¿Quiere ganar en España todas las carreras? Vale, pero yo creo que prima el objetivo del equipo y que más allá de eso, si tiene que dejar pasar a Sergio, que le deje pasar, porque primero va a quedar claro que el equipo está por delante de un piloto y sobre todo que es una señal de cara al futuro. Izan Guevara es un piloto de equipo y si hace falta que eche una mano a la escudería que sea, va a estar ahí, no va a ser un piloto egoísta, que eso te puede cerrar muchas puertas. Así que yo creo que se tiene que recoger ahí en ese aspecto un poquito el ego. También te digo, si hay posibilidades, si Sergio por lo que sea va mal o no está en la lucha por la victoria o tal, que tire y que gane, que sería un logro pues muy bonito el ganar las 4 carreras de tu país, que encima un país como España, que eso, tenemos 4 carreras, que no es que tengas 1, 2, no, es que tenemos Cataluña, Aragón, Jerez y Valencia. Es que esto es un lujo. Posiblemente igual, si se da idílicamente el resultado, quizá lleguen emparejados primero y segundo y le deje pasar en la última recta, o quizá veremos lo que ocurre en el Gran Premio, pero sin duda quiere el póker, Izan Guevara. Sí, pues que vamos a ver las manos del resto en la mesa porque quizá otro quiera quitarle ese póker y llevarse el premio. Lo importante, que el título ya está en casa y que ya simplemente les queda firmar ese subcampeonato que ojalá se lo lleven y sea una alegría más y un hito más en las espaldas de Jorge Martínez Aspar. Y hemos hablado de liveries, de colores, de identificación, y tú que llevas muchos más años que yo, por supuesto, viendo las motos, te voy a preguntar, si yo te digo Honda, ¿qué no le puede faltar a una Honda? Hombre, eso ahí sí que no me sorprende, porque esta noticia sí que es conocida y ha salido en todos los sitios, pero Honda desde el 95 va de la mano de Repsol, así que no puede faltar un Repsol bien grande ahí en la Honda, aunque había gente que se cuestionaba la continuidad de esta unión. Pero bueno, hemos visto que hoy han anunciado que hasta 2024 van a seguir juntos. Yo creo que, es que no se me ocurre ver Repsol en otra marca de motos. No se me ocurre verlo en Yamaha,
no se me ocurre verlo en Ducati, no se me ocurre verlo en KTM Gas, en la Aprilia. Es que es Honda Repsol, siempre desde Cribillet, Duhan, Dani Pedrosa, Nicky Hayden, Valentino Rossi cuando estuvo, en fin, es que todas las Hondas han ido con Repsol de la mano, así que sigan, que continúen y que dure muchos años más y que nosotros lo podamos ver de la mano de pilotos españoles. Es que no solo como dices, no veríamos a Repsol en otra marca, es que yo tampoco concibo una Honda, la primera, no la satélite, porque hemos tenido Honda LCR, hemos tenido más Hondas en la parrilla, pero yo no concibo a la primer equipo de titular sin los colores de Repsol. Se me haría muy raro ahora ver un color verde, un color azul, un color que no fuese el de Repsol. Es que el tema es qué color le pones a la Honda si le quitas el naranja de Repsol. La pones roja como es las de Superbikes, pero ya pierdes toda la esencia de la historia de la marca, que es algo muy importante. Es que ya te digo, se me haría muy raro ver una Honda roja sin la publicidad de Repsol. No, a día de hoy no lo concibo. Quizás llegue la sorpresa en 2024 y dicen, oye, pues tú por tu lado, yo por el mío, y llega otro patrocinador al equipo Honda y nos sorprende el diseño de la moto que hagan, porque a día de hoy de todos es sabido que los programas de diseño y los diseñadores gráficos que hay son la leche. Así que, bueno, quién sabe si algún día se rompe esa unión mágica que son 22 más 5, 27 años los que llevan juntos, y la cantidad de títulos y la cantidad de éxitos que han cosechado ambos conjuntos en esta unión. Es increíble. Fíjate que estamos hoy hablando mucho de liveries, de decoraciones y demás. Fíjate, yo sé que voy a decir, para mí, mi favorita a nivel personal livery de casi toda la historia, o por lo menos la historia reciente de la MotoGP, que ha sido una Honda que no ha tenido el color naranja para mí, y la gente en España lo entenderá. La época de Telefónica Movistar, de verdad me ha parecido siempre de las motos más bonitas, sin duda, en la categoría. Esa Honda de Sete y compañía de Melandri me ha parecido siempre una auténtica preciosidad. Sí, esa la verdad que se podría salvar dentro de tal, la de Telefónica, que además Sete Gibernau, que también ha sido uno de los grandes pilotos de este país, de la categoría reina de 500 y de... Bueno, Sete se retiró, pero luego volvió. Creo que sí ha llegado a correr en MotoGP, porque en 2009 estaba con Ducati. Sí, llegó a correr en la era de MotoGP, pero bueno, que sobre todo el protagonismo de Sete ha sido con estas luchas frente a Valentino Rossi, la Yamaha Go azul total de Valentino y esa Honda azul que hace referencia también de Sete Gibernau. Sí, es una moto también curiosa, pero ya que nos ponemos a hablar de deliveries, a mí una que se me viene a la cabeza y es también icónica es la de Fortuna, la Yamaha Fortuna del año 2005 creo que fue, no, fue después, que la llevó Tony Elías, la llevó Marco Melandri también, o del 2006 quizás. Esa moto también tiene un bonito recuerdo en mi memoria, toda roja con la publicidad de la tabacalera, que por suerte o por desgracia se prohibió todo ese tipo de publicidad. Se fue Marlboro, se fue Ducado, se fue Fortuna y dejaron un poquito huérfano el mundo del motor con esta ley. Ya lo comentamos en el podcast de coches, que vamos a hacer seguramente en alguno de estos podcasts de curiosidades. Lo bueno de esta parte de curiosidades de Popurrí es que nos va a permitir, por ejemplo, traeros un podcast temático contándonos una historia o indagando en algo curioso. Hablaremos sin duda de la incidencia que han tenido las tabacaleras en motos y coches. Sin duda, para mí, como tú dices, las tabacaleras nos han dado colores de motos espectaculares, porque también esa Yamaha o esa Honda amarilla de Biaggi, de Rossi, de Yamaha, esa Honda con los colores de Camel, también luego se camufló con los colores de Correos y demás, era
también muy muy bonita. Sí, la verdad que esa Yamaha, es que ya los años me bailan porque son tantos años viendo motos y viendo... 2004, creo que era 2005 o 6, si no me equivoco. En 2005 no, porque fue la Yamaha azul, la de Go, pero creo que fue o antes o después. Pero bueno, en fin, yo creo que todos los seguidores de este podcast y toda la gente que escuche en Digital Play o en la 92.0 este podcast va a saber de qué moto hablamos, porque era amarilla completamente con el símbolo azul de Camel en todo el medio, así que eso no se olvida y son diseños muy bonitos, igual que la moto de Loris Capirossi con la publicidad de West, era negra y blanca, en fin, la Kawasaki completamente verde. Han sido deliveries y han sido motos que creo que en el pasado se curraban más, y a pesar de que ahora son más espectaculares con esos alerones, con esas aletas y tal, pero antes se curraban más los diseños o los patrocinadores ponían otros requisitos, y a mí me gustaban más los diseños de antes que los de ahora. He de decir que en Moto 2 hay alguna muy bonita, pero no es la tónica general. Sin duda, esto está siendo, como hoy decimos en honor también a la radio en la que estamos, está siendo flight de nostalgia. Estamos volviendo al pasado y recordando estos momentos. Yo, por ejemplo, también, para ya cerrar este tema de deliveries, uno de los pilotos que a mí me hizo amar la categoría y ver de seguido las motos era esa Suzuki de 2008 Rizla azul claro y amarillo de Chris Vermeulen, que era una de mis pilotos favoritos. Y era otra Suzuki que era literalmente para enmarcar la maqueta y ponerla en el armario de tu casa. Sí, de Chris Vermeulen y John Hopkins, que llevaban la Suzuki, que iba espectacularmente bien en agua. Me acuerdo de una carrera en Le Mans que la Suzuki no había aparecido durante toda la temporada y llovió y ganaron la carrera, que además creo que ha sido la única victoria de Suzuki en los últimos tiempos hasta la nueva era, y como bien dices, era una moto muy bonita y para enmarcarla. Alguna vez tenemos que hacer así algún remember del pasado de las buenas motos, porque bueno, ya si nos ponemos nostálgicos, cómo no nos vamos a acordar de esa Suzuki de Swans, con la publicidad de Lucky Strike, en fin, y motos de 500 que han sido, pues eso, icónicas. La Yamaha de Fortuna gris y roja de Daijiro Kato, también muy bonita. En fin, motos icónicas del pasado de MotoGP de 500, que a los que somos un poco más mayores que tú en este caso, Carlos, nos hace temblar, vamos. Ha sido cuando has dicho la Suzuki que solo iba bien en agua y que fue donde brilló, y ha aparecido Oliveira y KTM a darnos un especial saludo, porque se han reencarnado en exactamente esa Suzuki, porque KTM y Oliveira cuando han funcionado ha sido cuando ha llovido. Pues continuamos este recorrido por las declaraciones, y si hablábamos de Repsol y de Honda, vamos a continuar hablando de Honda, porque es que Alberto Puig ha sido sincero y ha dicho que la culpa de los problemas de Honda estos últimos años la tiene Honda, que el problema es la parte técnica, que ha sido la moto, que van a tener que mejorar mucho, y que entienden que ese segundo piloto, no solo Márquez, que tiene sus propios problemas que ha tenido que superar, que entienden que no hayan encajado por su culpa y por la frustración que supone tener una moto que no rinde. O sea, que han hecho cura de humildad. No sé, a mí es que sinceramente Alberto Puig, desde que se cargó a Dani Pedrosa, ha perdido un poco la fiabilidad, porque se cargó a Dani Pedrosa y apostaron en Honda por Lorenzo, después terminó también cargándose a Lorenzo. No sé, hay una intrahistoria ahí con Alberto Puig que no conozco, que, oye, desde aquí, como siempre decimos, a pesar de la crítica que le acabo de soltar, estaremos encantados de recibir a Alberto, de recibir a quien sea, y que nos explique si estamos equivocados, que seguramente lo estemos, y nosotros rápidamente cambiamos de opinión, no pasa nada, se rectifica.
pero yo creo que es un poco, puede tener parte de razón, pero es un poco el cómputo general. Ninguna parte de la moto ha funcionado más o menos bien esta temporada. Sí que hemos visto que la diferencia que marca un poco Márquez se ha visto en carreras como la anterior, que en Phillip Island, que pueden conseguir un podio, tal, pero tienen mucho trabajo. No sé si en la parte técnica, si en la parte de ingenieros, si en la parte lo que sea, pero tienen un trabajo de bárbaros para poder llegar a principio de temporada de 2023 con posibilidades de estar en la lucha por podios, por victorias y finalmente por el campeonato. También es realidad que les interesa ponerse las pilas cuanto antes, porque Marc Márquez tiene 2 años de contrato y ya ha dicho abiertamente que no tiene ningún problema en, cuando termine su contrato, buscar otra marca, otro proyecto que le pueda asegurar una moto ganadora, y que se va a ir sin ningún problema. Así que o se ponen las pilas o su caballo ganador se les va. Y a ver, después de Marc Márquez, a quién metes en Honda para que mantenga el listón tan alto como lo ha mantenido el piloto español. Bueno, ya dijimos en uno de los podcasts que igual hasta cambiaba las 4 ruedas. Así que veremos lo que pretende hacer el de Cervera con su futuro, pero sin duda. Es verdad que en Moto 3 y Moto 2, ya lo estamos viniendo a decir, va a haber mucho talento, pero no hemos encontrado o no se ha encontrado todavía un piloto con la efervescencia y con la rapidez y con la electricidad con la que, y la pisada tan fuerte con la que emergió Márquez. Sí, te podría decir quizás 2 nombres que es a futuro y es tirar una piedra sin saber, y que si sale mal fácilmente podrían decir, es que sois unos tal, unos no sé qué. Pero yo te diría que Pedro Acosta va a tener un futuro muy bueno en MotoGP, y que ojalá Alonso López sea ese segundo nombre que pueda llegar y no tirar la puerta abajo, sino pasarle por encima, triturar esa puerta y romper todas las barreras. Creo que Augusto Fernández va a tener también algún éxito que otro en MotoGP, pero creo que va a ser un piloto que le va a costar un poco más. Creo. Ojalá que me equivoque y que el año que viene, así de repente, le tengamos haciendo muchos puntos regularmente y que pronto sea un aspirante al título, o que incluso llegue y tire la puerta abajo y diga, oye, que aquí estoy yo. Pero se me antoja difícil. Yo, por el perfil de los pilotos, te diría que Alonso López, por el nivel que ha demostrado esta mitad de temporada que ha estado, que es increíble, lo comentamos en el podcast de las motos, es un nivel fuera de lo común. Y Pedro Acosta por el desparpajo que tiene, y que ese sí que podría verle un poco más reflejado en una figura así más icónica a nivel fuera de la pista. No tanto como un Marc Márquez o como un Valentino, pero quizás sí cerca de ellos. Pues alguien que tuvo que salir de ese círculo de MotoGP para triunfar, y lo ha hecho, y cerrábamos el podcast de motos hablando de Bautista, ha hablado el propio Bautista, imparable, nadie le ha tosido, ha ido como un tiro, y aquí ha empezado el debate. Bautista va bien por talento, va bien porque la Ducati es imparable. Pues esto ha comentado Bautista. En primer lugar ha dicho, he sido la única Ducati, o yo soy quien va a subir a la Ducati, en subirse al primer escalón del podio. Y lo segundo que ha dicho es, si decís que se gana por motor, ¿por qué Pedrosa no llegó a ganar en MotoGP con la? Sí, sinceramente la última parte de la pregunta, no, de la declaración, es brutal, pero brutal. Y desde que has empezado a decir las palabras de Álvaro Bautista hasta el final, no puedo hacer otra cosa que suscribir lo que ha dicho. Primero, porque no creo que este año vaya a ganar el Mundial de Superbikes por la moto, simplemente por la moto. Sí que es verdad que ha sido una conexión casi perfecta entre la Ducati y Álvaro Bautista, pero tiene razón en lo que dice de que es el único que ha estado en el podio siendo Ducati, porque Rinaldi, su compañero de equipo,
empieza bien las carreras, empieza algunas liderando incluso, pero en cuanto llega a mitad de carrera, para atrás. Y estás a la altura de las ondas, luchando por el quinto, sexto, séptimo, octavo puesto, tal. Bassani con otra Ducati, más de lo mismo. El arranque de las motos de las Ducati en Superbikes, muy bien, se ponen incluso este fin de semana, hemos visto a las dos Ducati liderar, pero sin embargo Álvaro sale, se queda tranquilo, tercero, cuarto, ahí un poquito en un segundo plano dejando margen, y aún así llega la segunda parte de la carrera, empieza a apretar, y es que este fin de semana, viendo los tiempos que ha hecho en las dos carreras y en la Superpole, es que es increíble. No varía más de 2 décimas arriba, 2 décimas abajo, todas las vueltas. Y todas las vueltas rápido. Obligas a Toprak a tener un error intentando adelantarte. Se cae en la primera carrera de este fin de semana. Obligas a Jonathan Rea con la Kawasaki a ir por encima de sus posibilidades y tiene un error y se sale en la primera curva del circuito de Argentina. Obligas a tus rivales a ir por encima de sus posibilidades y cometen errores. Y la única nota un poco discordante que ha tenido Bautista durante toda la temporada ha sido la caída en Magny-Cours que le tiró Jonathan. No ha habido ningún momento más que digas, vaya, pues es que esto es por la moto y demás. Y lo que dice de Dani Pedrosa es que es el ejemplo claro, como un piloto del talento de Dani Pedrosa no ha sido nunca campeón del mundo. Ahí sí que se juntaban los astros, lesiones de clavícula, el año que parecía que estaba todo de cara para que ganara Dani Pedrosa el mundial, llegó Simoncelli, le tiró, se partió la clavícula y se acabaron las opciones de Dani Pedrosa en el mundial. Es que tengas un buen motor no te garantiza nada, porque es que tienes que tener manos y tiene que acompañar todo, no es o eres muy buen piloto a pesar de que tengas una moto inferior, o tienes una muy buena moto aunque seas un piloto inferior. No, tiene que estar todo en conjunto para que funcione bien. Y sinceramente, ya lo he dicho en otros capítulos del podcast, Álvaro Bautista, no sé por qué, al igual que Tito Rabat, no consiguieron triunfar en MotoGP, no consiguieron tener una oportunidad en una moto grande, en una moto de primera fila de parrilla, y ahí le tenemos, dominando Superbikes, como estamos nosotros ahora sentados aquí en la silla de nuestra casa, sin despeinarse mucho. Hay que decir sin duda que también Bautista tiene un gran idilio con Superbikes, o sea, demuestra que no solo en moto, sino que es talento para la categoría, porque ves, hablando de cómo continuamos en este programa de la nostalgia, yo también tuve, bueno, los primeros juegos que tuve para aquella mítica consola que es la PSP fue el Superbikes 2008 con Bautista en Suzuki, y era uno de los también pilotos que dominaban, o sea, por tanto, no demuestra que es solo moto, sino que cada vez que ha estado en esta categoría ha triunfado. Sí, y que lo hizo muy bien las temporadas que estuvo en el Mundial de MotoGP, con esa Honda satélite, luego fue uno de los que inició el desarrollo de la Suzuki, en fin, que yo creo que es un piloto con un talento también muy bueno, y que ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos visto en un equipo como Honda oficial, en un equipo como Yamaha oficial, en un equipo como Ducati oficial? También es verdad que le tocó y le ha tocado vivir en una época de pilotos fuera de serie, porque ¿cómo vas a quitar a un Casey Stoner de Ducati y vas a poner a Álvaro Bautista? ¿Cómo vas a quitar a un Dani Pedrosa de Honda o a un Nicky Hayden y vas a meter a Álvaro Bautista? ¿Cómo vas a quitar a Valentino Rossi o a Jorge Lorenzo de Yamaha y vas a meter a Álvaro Bautista? Es que ha sido un cúmulo de desgracias que también es para analizar, y en los 44 minutos que casi llevamos ahora mismo se nos queda corto este podcast, el siguiente y el siguiente. Tendríamos que analizar todo muy, muy al detalle, así que ojalá que, no sé si quizás sea tarde ya para que tenga una oportunidad en MotoGP, pero si no le llega esa oportunidad en MotoGP porque ya es mayor, lo que sea, que le veamos triunfar muchísimo en Superbikes, porque este año ha doblegado a nada más y nada menos que un 6 veces campeón del mundo como es Toprak,
y una Yamaha que no va nada mal y una Kawasaki que tampoco se queda atrás. Sin duda no, y muchas veces demuestra lo que hemos hablado muchas veces en este deporte, que es el saber estar en el momento y en el lugar exacto. Es decir, ¿por qué hay veces que hay pilotos? Pues la gente dice, no, es que Alonso no supo elegir bien sus coches. No, o tal piloto. No, hay veces que tú tienes la suerte y estás en el momento, en el lugar. Y igual Bautista, como bien comentas, si hubiese tenido un hueco en la Honda, por ejemplo, en esta Honda de los últimos años que han ido cambiando, saltando de segundo piloto porque no encontraban el piloto que encajaba, igual emerge en esta época y se asienta en Honda. Como bien decimos, lo complicado que es en el motorsport estar en el lugar y del momento. Se tienen que dar muchas circunstancias. Claro, y que ya no es solo el talento que tú tengas, sino el dinero que muevas a nivel de patrocinios, a nivel de marcas y demás, que todo influye, y ahí sí que desde esta posición que tenemos nosotros no podemos saber cuánto mueve cada piloto ni nada. Pero vamos, yo estoy seguro que a día de hoy Bautista con una moto de una marca oficial en MotoGP no estaría muy lejos del podio regularmente. Sin duda, es que el dominio que ha tenido este año ha sido totalmente apabullante y de una manera pues demostrando el talento que atesora. Y vamos ya al último tema, en los últimos 10 minutos que nos quedan. Quiero que sea un tema, por supuesto, ya lo aventuramos después de algunos de los podcasts fuera de cámara, lo llevamos hablando mucho tiempo porque la noticia lleva tiempo rondando y cómo nos encantaría. Y es un regreso, como nos gusta. Hablando de esta Fórmula 1 y de estas motos en pasado, el que puede ser el regreso del circuito del Jarama o del circuito de Madrid para el Gran Premio para el certamen de Fórmula 1. La verdad que sería espectacular volver a tener el Jarama y a Madrid puesto en el mapa mundialista, y ojalá que lo veamos dentro de poco, porque se está hablando muchísimo de que se quiere hacer que Madrid sea una ciudad con un circuito mundialista, pero las opciones que hay encima de la mesa, salvo la del Jarama, me parecen un tanto descabelladas, porque meter un circuito urbano dentro de la ciudad de Madrid se me antoja harto complicado, y aparte para los que vivimos en Madrid, como en mi caso, nos generaría más de un trastorno a nivel de infraestructura, de cortes de calles, de transporte público y demás. Así que, y aparte que un poco en consonancia con lo que estamos comentando de la nostalgia y demás, en el Jarama se han vivido carreras durante toda la vida, hasta hace relativamente pocos años, y es uno de los circuitos icónicos de este país. Todavía sigue en uso para carreras de motos, para carreras de coches, no mundiales, pero sí para el resto de categorías, para los camiones, en fin. Tienen que hacer una remodelación y tienen que adaptarlo a la normativa actual, pero a mí me encantaría poder decir, oye, que este fin de semana vamos al circuito del Jarama porque viene el Mundial de Fórmula 1, porque viene el Mundial de MotoGP. Eso, para los que vivimos en Madrid, ya te digo, sería algo mágico, y ojalá que lo podamos ver dentro de poco. También hay que ser, por supuesto, realista, y dentro de este proyecto, ahora iremos a lo que sería la parte de remodelar el Jarama, pero vamos a la parte más soñadora, imaginativa que se ha tenido, que es ese circuito urbano. No solo vamos a ir a los ejemplos de fuera, es decir, ves Albert Park, es una isla artificial, amplia, con calles amplias para poder competir. Nos vamos a Singapur y aunque es un urbano, lo mismo. Quizá el más estrecho, el más complicado, el más técnico es Jeddah, pero también está en un paseo marítimo. Miami también es un circuito muy amplio. Y yéndonos a lo que sería España, lo complicado que fue elegir una zona como fue el mítico Gran Premio de Valencia, y se tuvo que enviar en un principio también se quiso que pasase por la Ciudad de las Artes y demás, porque son avenidas muy amplias, pero ya vimos lo complicado que es gestionar un circuito urbano, y yo no creo que Madrid tenga tantas calles con una amplitud y tanto espacio para colocar un paddock, una línea de boxes y un circuito con dimensiones más allá de la Castellana y alrededores.
Claro, es que la única calle realmente ancha para afrontar un circuito y un evento como es un gran premio de Fórmula 1 o de motos o tal, es la Castellana, porque el resto de calles de Madrid son estrechas y yo creo que no están adaptadas ni mucho menos a lo que puede ser un gran premio de Fórmula 1. La gente se le vendrá a la cabeza, no, pero es que Mónaco tampoco. Pero es que no creo que Madrid sea comparable con Mónaco, porque aquí es que se me hace muy difícil, y tendríamos que ver los detalles exactamente de por dónde se quiere meter el trazado y por dónde se quiere que vaya el tema, pero yo ya te digo, a mí me gustaría mucho más ver carreras de nuevo en el Jarama que en Madrid Centro. Hombre, la Fórmula 1 siempre puede hacer un gran premio que toque cualquiera, que haga el tour de las autopistas radiales y toque un trocito de cada una de las autopistas que rodean Madrid, porque si no, a mí no, como bien dices, no se me ocurre, ahora mismo es que viendo el plano de Madrid no se me ocurre un trazado, porque sí, Mónaco es estrecho, pero Mónaco tiene cambios de elevación, rasantes, una curva como lo es, que es tan complicada. Quizá el único ejemplo, y no se puede correr en Fórmula 1, en Macao, que es el circuito urbano más complicado del mundo, y por eso no corre Fórmula 1 ahí, porque la dificultad es extrema. Sí, a mí ahora diciendo eso, la única zona de Madrid que se me puede antojar factible para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 sería el ensanche de Vallecas, que tiene avenidas muy amplias, que tiene muchas avenidas y que puede dar un poco más de juego, pero aún así, sinceramente, para hacer un circuito de Fórmula 1 en el ensanche de Vallecas, que está a las afueras de Madrid, vuelvo a repetir, me reitero, que mejóralo en el circuito del Jarama, remodélalo, adáptalo bien, todos los accesos, todas las zonas aledañas, todo tal, y vámonos todos al Jarama. Pues como bien decimos, ahora vamos a esta parte, que sería la vía de remodelar el Jarama. Quieren desde la Fórmula 1 traer circuitos clásicos, quieren traer Kualami, se han planteado quizá también el hecho de volver a Argentina, y esto inicia o se empieza con la vuelta de Zandvoort. No querían traer Zandvoort porque es un circuito con mucho peralte, creían que no valía para la Fórmula 1, y la verdad es que Zandvoort, no sé si a nivel de la emoción de carreras, pero a nivel visual es espectacular esa curva peraltada, ver a los coches pasar por ahí. Y creo que el Jarama, con ese trazado también, con esos cambios de rasante, las distintas alturas y demás, puede ser un circuito que nos puede dejar carreras. Quizá es un circuito pequeño en cuanto a dimensiones, pero que perfectamente nos puede dejar carreras de lo más interesante. Sí, y al final un poco eso, el recuperar la nostalgia de circuitos de antaño, el volver a esa sensación, porque ahora mismo habrá mucha gente, como pueden ser nuestros padres y demás, que hayan visto carreras en el Jarama y que puedan decir, joder, es que hace 20, 30 años yo vi aquí una carrera de un mundial y después de una remodelación y demás puedo volver a verlo, así que creo que también en ese aspecto un poco más sentimental puede ser muy bueno. Y vamos, el espectáculo está más que asegurado si lo terminan remodelando. Y ya te digo yo también, Carlos, que ahí estaremos nosotros para contarlo. Y esta evolución de esta posible remodelación o esta posible ubicación de un circuito en Madrid la seguiremos de cerca, porque al final es nuestra ciudad. Y a nosotros somos los primeros que nos interesa que el Mundial venga para acá. Luego, otra opción que se quería o que se había pensado, sobre todo en tiempo de pandemia, en estas carreras en las que no salían circuitos, era la vuelta, que esto sí que yo lo veo mucho más complicado, también otro circuito mítico para la Fórmula 1, que es el circuito de Jerez, al que creo que todo el mundo recientemente le atribuye lo que son las motos y las concentraciones moteras que se hacen antes de los grandes premios. Quizás es una opción más arriesgada, pero también es un circuito que creo que le daría un gran toque y le daría un trazado distinto a la Fórmula 1, aunque yo este sí que lo veo quizá algo estrecho para lo que serían los mega furgonetones que tenemos ahora como coches de Fórmula 1. Claro, y en este último minuto que nos queda, va a ser difícil meter este tema.
pero yo creo que ahí sí que tendrían que remodelarlo y sinceramente perdería un poco el espíritu de las motos que ha adquirido como la Catedral junto con Asen del motor. Yo Jerez lo dejaba y Mundial de Fórmula 1, welcome to Madrid. Pues efectivamente, en Madrid veremos a ver si nos encontramos en algún momento en el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, pero quienes sí que nos encontramos somos Trata de Arrancarlo, pero también nos pueden encontrar en Digital Fly, nos pueden encontrar en Twitch, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en la radio, efectivamente, en la zona de Alicante. Así que de Madrid a Alicante viajamos como lo hace el Mundial de Motos y nos volvemos a ver en el próximo podcast para hablar de motos, coches, curiosidades y mucho más. Chao, chao, a volar. Trata de arrancarla. Juan Carlos Escobar.